Vamos a analizar y revisar el método que se siguió para el Consenso Internacional de Reanimación Cardiopulmonar en Pediatría, que organizó ILCOR, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar en los últimos 4 años. En octubre de 2015 se publicó en el Circulation las guías de reanimación de la Asociación Americana del Corazón, de AHA. Pero estas guías están basadas en las guías del consenso del Comité de la Liga Internacional de Reanimación. Comité de la Liga Internacional de Reanimación es lo que significa ILCOR. Ellos es un organismo que está dedicado a revisar continuamente los trabajos científicos que se publican en los últimos 5 años en relación a esto. De tal manera que todo lo que yo les voy a presentar, incluyendo las citas bibliográficas, se encuentra en el Circulation de 2015, en el volumen 132. El objetivo de ILCOR es conocer los adelantos más destacados publicados en la bibliografía y con base a ello las recomendaciones pertinentes para hacer las guías de básico, de avanzado, de primeros auxilios y de reanimación neonatal. Esta presentación, lo que yo les presento, tiene por objetivo hacer una síntesis del método que siguió ILCOR para analizar la bibliografía, pero además los cambios en las guías de American Heart que surgen de esa revisión. No nada más les voy a presentar la revisión, voy a hacer un análisis de lo que sucedió en relación con esto. ILCOR pide que se ponga esta leyenda en todas las publicaciones, en donde básicamente lo que dice es que, bueno, pues ellos fueron los que hicieron la revisión bibliográfica durante los últimos 5 años y que las conclusiones publicadas al final del documento puede que tengan alguna variación en relación con los comités locales, específicamente en los manuales que pudiera ser el de American Heart. Estas actualizaciones de las guías de 2015 cubren algunos aspectos de lo que es el conocimiento o las brechas del conocimiento en reanimación, pero no todas. Algunas recomendaciones ya están publicadas en 2010 y no son revisadas nuevamente porque son válidas actualmente todavía. De hecho, si nosotros analizamos la cantidad de preguntas, entre comillas, de investigación que se revisaron en el 2010, pues vemos que para pediatría fueron muchísimos más que los que se revisaron en el 2015, porque muchos de esos conceptos ya estaban aceptados. La fuerza de trabajo de cada una de lo que significó ILCOR se basó en las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina para establecer el enfoque metodológico propuesto para poder revisar la bibliografía. Y se basó en lo que llaman GRADE, que es una graduación de las evidencias encontradas en la bibliografía. Se permitió esto priorizar las preguntas PICO con la asistencia de especialistas en informática que lo buscaron en base a ciertas palabras que se les dieron en Embase, Cochrane y PubMed. La pregunta PICO es una mnemotecnia que nos dice que en la pregunta debe estar la población que se va a estudiar, la intervención que se le hizo, la comparación y la evolución final. La evolución final en inglés es outcome, y este es al que se le dio más importancia en esta ocasión. Ya no nada más se conformó con la recuperación de la circulación espontánea, sino qué pasó con esos niños a 180 o a 1 año y además con buen estado neurológico. Quiero hacer énfasis que estas preguntas y estas preguntas no eran para hacer una investigación, eran para buscar trabajos que contestaran la pregunta de investigación que se hubieran hecho en los últimos 5 años. Entonces, esa evolución final era muy importante, sobre todo en el aspecto neurológico. Se realizaron 21 preguntas PICO que estuvieron basadas en las brechas en el conocimiento que hubiera en relación al conocimiento científico de la reanimación. Esta es una pregunta PICO para que quede un poquito más claro y dice, en lactantes y niños en paro cardíaco, esta es la población a estudiar,
Ajustar la técnica de compresiones torácicas para alcanzar un umbral de CO2 al final de la expiración, el ETCO2, es la intervención, comparado con usar ETCO2 para ajustar la técnica de no usar, es la comparación, y el outcome o la evolución final es cambiar la posibilidad de recuperación espontánea, de la circulación espontánea. Esto es una calificación arbitraria de 7 a 9, es algo que es importante, en este caso es la recuperación de la circulación espontánea. También la supervivencia en la alta hospitalaria, pero arbitrariamente para calificar de 9 es porque es muy importante, es crítica, y esta sería la evolución a 180 días con buena evolución neurológica. Eso sería la pregunta pico. Este es un breviario cultural que yo les voy a dar, y es una opinión personal, no tiene nada que ver con las guías. Dice, la ciencia avanza falseando, de forma que la llegada de una nueva investigación da carpetazo a otra anterior, y así sigue sucediendo hasta que se encuentra una verdad a prueba de fallos. Así sucedió con los esteroides, con los líquidos, con una barbaridad de cosas que de repente sale un trabajo y se acaba el anterior. Pero esto está basado en que haya un trabajo a prueba de fallos para que se pueda aceptar ya finalmente. Pero como el número de trabajos a prueba de fallos controlados, comparativos, aleatorios, doble ciego, es extraordinariamente bajo, muy difícil, entonces surge la medicina basada en evidencia. Ya no es la evidencia la única, sino que ahora se aceptan trabajos comparativos no aleatorios o de cohortes no siempre aleatorios, comparativos de muestras al criterio del investigador, etcétera, y todas ellas con su fórmula estadística que le da cierta validez, de tal manera que ahora tiene que graduarse la evidencia. Ya no es evidencia nada más, sino que es evidencia 1A, 2A, 3B, etcétera. Va cambiando según la magnitud de la evidencia. Estas guías están basadas en lo que llaman en American Heart LOE, el Level of Evidence, o el nivel de evidencia, en donde ahora le agregan estudios aleatorios y no aleatorios, o con datos escasos, o en consenso con los expertos, la opinión de los expertos. Así queda la tabla, de tal manera que el nivel A son trabajos aleatorios, controlados y muchos. El nivel A pudiera ser estudio de cohortes sistematizados, homogéneos, o revisiones sistematizadas con homogeneidad. A lo mejor podemos incluir ahí las epidemiológicas. En el nivel B encontramos ya un solo trabajo aleatorio, no controlado, que no está replicado. O encontramos estudios de una cohorte de baja calidad de control, con poco control. O encontramos estudios de un solo estudio de casos controles. Le agregan ahora un nivel 4, que es serie de casos y estudios con pobre calidad, y un nivel 5, que es la más baja, que sería un conocimiento empírico, que es la opinión de los expertos, y se hace por consenso. Sin embargo, yo le voy a dar mucha importancia a este consenso, a esta base, porque resulta que a la hora que buscamos los trabajos que se revisaron en todas las especialidades, no nada más en pediatría, de nivel A, pues nada más fueron 2. Y en cambio todos los demás fueron o basados en la opinión de los expertos o con datos muy pocos, muy limitación de datos, fueron la gran mayoría. De tal manera que a la hora que vemos en porcentaje la cantidad de trabajos con nivel A, apenas llegó a un 1%, mientras que en el nivel B, 15%, y en el nivel C, 23 a 46%. Eso quiere decir que en la pirámide de decisiones en la que se basó la investigación o los trabajos que se revisaron para tomar las decisiones en las que están basadas las guías, y no quiero referirme a las guías de American Heart ni a las guías de ILCO, me quiero referir a cualquiera de las guías que existen, siempre existe una base fundamental de la opinión de los expertos, que es la que juzga esos trabajos de nivel C o de nivel B, o da su propia opinión. Y en base a la opinión de los expertos en la que se basan muchas de estas guías. Entonces, bueno, pues con criterios detallados de inclusión y exclusión, sí les voy a decir que ILCOR se basó para sus conclusiones absolutamente en el nivel A.
y todo lo que fuera a nivel B fue rechazado en términos generales. Entonces, mediante criterios detallados de inclusión y exclusión, se escogieron para evaluación posterior pues, los trabajos que contestaban la pregunta de investigación. Para ello se utilizaron herramientas como fueron el GRADE, el QUADAS y los RCT, que son los trabajos aleatorios controlados. Un trabajo aleatorio controlado parte de un nivel A, que GRADE propone que sean 4 grados, A, alta, B, moderada, C, baja, etc. Sin embargo, un nivel A puede ser degradado a la hora de analizar el trabajo porque hubiera una duplicación de resultados o sesgo. En términos generales, el sesgo es el resultado de ocultamiento, la inconsistencia es dar explicaciones, por ejemplo, incluir los más graves con los menos graves. Indirección, esto lo vivimos muy frecuentemente en pediatría, y es el hecho de que se hagan trabajos en poblaciones distintas de la pediátrica, en este caso, por ejemplo, en adultos, y se traspole a los niños. Eso es una indirección. O que se hagan animales y se aplique a los niños. Hubo situaciones en las que hubo mucha discusión en algunas de las preguntas de investigación porque estaban hechas en animales o estaban hechas en adultos y se estaban extrapolando. Imprecisión, como cuando hay un tamaño de muestra muy pequeño o muy amplio, y en esas condiciones, bueno, pues la sobreposición de intervalos puede ser muy significativa y degradar el trabajo. O otras consideraciones, como cuando la industria está implicada en las investigaciones. Entonces, la calidad de la evidencia se mide por el intervalo de confianza que le tenemos a la estimación del efecto. Alto quiere decir que es muy poco probable que otras investigaciones cambien el nivel de confianza. Moderado es que más investigaciones sí puede tener un impacto y no se diga en el bajo. Entonces, se valoran estudios, trabajos comparativos aleatorios, pero también observaciones de acuerdo a su fuerza de recomendación. Es evidente que se necesita una evidencia muy alta para poder decir que es un trabajo con alta calidad de evidencia. Aquí tenemos un ejemplo de la calidad de la evidencia sobre la efectividad de la albúmina en pacientes con sepsis grave y shock séptico. Y los autores concluyen no utilizar soluciones de albúmina en pacientes con sepsis grave y shock séptico. Sin embargo, si vemos el intervalo de confianza tan amplio en cualquiera de los dos casos, la amplitud del intervalo hace que tenga uno poca confianza en ello y en consecuencia se decidió degradar la calidad de la evidencia debido a imprecisión. Así se hicieron las tablas de perfil de GRADE, en donde se calificó en forma arbitraria con 7 las importantes, como la recuperación de la circulación espontánea, y críticas cuando fueron muy importantes, con calificación de 9 arbitrariamente. De 7 a 9 pues, son importantes y de 9 es nada más aquellas que implican la sobrevida con buen estado neurológico a largo plazo. Se empezó el trabajo con revisiones en Internet de todas las preguntas que se hicieron y la revisión de 39 países completaron, revisores de 39 países completaron 169 revisiones. Muchas de ellas, mes con mes, estaban presentadas todas las preguntas y todo el trabajo de cada una de las fuerzas de trabajo en Internet, en webinar, en donde teníamos que participar cada mes. Así como las conferencias de consenso que se hicieron cara a cara en Viena, en Chicago, en Melbourne, en Canadá, y en Dallas ya no nada más fue, sino que además estuvo la Organización Mundial de la Salud para agregar una perspectiva más global a las guías. Esta es una mesa de trabajo en donde se presentaban las tablas de Sears, en donde todos los revisores ponían ahí todas las conclusiones y en base a ello, pues todos podían opinar. Cuando se hicieron las tablas de sesgo y cuando iban apareciendo muchos sesgos se ponía en rojo y cuando aparecían muchos rojos, pues esos trabajos se fueron eliminando hasta que finalmente se quedó con aquellos que realmente contestaban la pregunta de investigación. Les voy a presentar esta única conclusión de ILCOR, todas las demás les voy a presentar de American Heart, en donde es importante resaltar, esta es una pregunta en relación a la calidad de la reanimación basado en el seguimiento del CO2 al final de la expiración.
Y vemos que en la importante evolución final de sobrevida al alta hospitalaria no hubo evidencias. Y en la crítica evolución final de sobrevida con integridad neurológica no hubo evidencias. Y solamente en aquella importante evolución final de recuperación de la circulación espontánea hubo un trabajo en animales, en lechones, muy bien hecho, muy bien controlado, con doble ciego, y a uno le dieron compresiones estándar con marcado y a otro lo siguieron con la capnografía. Y sin embargo, la conclusión por el hecho de que fue en animales, ni siquiera lo traduje para que ustedes vean que la confianza en el efecto estimado es tan baja que el panel decidió que una recomendación era demasiado especulativa. Esto es lo que hizo ILCOR. ILCOR se basó en la necesidad de seguir estrictamente los trabajos de nivel A. Sin embargo, a la hora que analizamos cuántos trabajos se calificaron en esta forma, pues lo que encontramos es que para los trabajos en donde cualquier decisión era especulativa, fueron más del 50% de los trabajos. Solamente 9% tuvieron buena evidencia, 4% baja y 28% muy baja. Entonces, esto hace pensar que, bueno, las guías están basadas en algo que no tiene evidencia, pues así es, pero están basadas en la experiencia, en la fisiología y también en el resultado, en la experiencia de los expertos. Pero había que tomar una decisión, y esa decisión la tomó en base a los expertos y en base al juicio de los trabajos no precisamente muy buenos, pero American Heart. Y así fue como se llegó a esas respuestas. Entonces, son las respuestas de American Heart al análisis de los trabajos que hizo ILCOR. La primera pregunta estaba en relación con la escala de alerta temprana en pediatría, los PIUS en inglés, que básicamente para lo que sirven es para ayudar a identificar a aquellos pacientes en forma temprana antes de que presenten paro, pero que no están en terapia intensiva, están fuera de terapia y que permiten evitar que presenten paro cardíaco. El resumen de evidencias, de todos los trabajos, este fue el que sirvió. No hay evidencia de que el uso de PIUS sirva. Y en este estudio observacional, lo señalo con énfasis, el uso de PIUS se asoció con reducción del paro cardíaco cuando se usó en el hospital que tuviera equipo de respuesta rápida. Entonces, la nueva recomendación, a pesar de la falta de evidencias de American Heart en base a los expertos, es que el uso de PIUS se puede considerar, pero su eficiencia en escenarios hospitalarios todavía no ha sido establecida, pero sí se puede utilizar. Esa fue la conclusión. La brecha en el conocimiento es que hay trabajos en evolución que todavía no están publicados y que pudieran reafirmar este concepto. Esos trabajos están basados en esta hoja de PIU, que es muy sencilla, valoran el sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio. Ligado a los PIUS están los equipos de respuesta rápida o de emergencia médica, que van a responder en base a lo que les avisen a cambios que se notan en las condiciones del paciente, que puede ser con las hojas que vimos anteriormente o porque la enfermera simplemente detecta que el paciente se está deteriorando. Entonces, las evidencias, los datos observacionales son contradictorios, no hay tampoco mucho. Y los datos que indican efectos sobre la mortalidad no son concluyentes. Sin embargo, la opinión de los expertos ya con American Heart fue que los equipos médicos de emergencia pediátrica sí se pueden implementar en servicios donde los niños tienen alto riesgo. Por ejemplo, en servicios de hemato-oncología o servicios de urgencias. Es una clase 2B, como vemos. Sin embargo, es muy importante señalar que el trabajo de los equipos de respuesta rápida implica el trabajo en equipo, que es uno de los aspectos que más enfatizan los manuales de reanimación de American Heart. Además de que se necesita implementar el sistema en los hospitales. Los líquidos de reanimación en shock fueron todo un conflicto, se hicieron muchísimas discusiones al respecto. Están basadas en la discusión de siempre de comparar los cristaloides con los coloides. Sabemos desde hace muchos años que los líquidos son la base para la evolución del manejo del shock
y en los niños ha disminuido con las guías anteriores la mortalidad, de tal manera que a la hora que se plantea un nuevo trabajo que dice que hay que restringir los líquidos en bolos, en cargas rápidas, y se pensó en la pregunta de compararlo con la libre administración de líquidos, pues fue un impacto. La razón fue que desde el 2010 hubo un estudio grande, aleatorio, de hecho fueron varios, que hizo el señor Maitland, que le llamó FIST, y que demostró que los líquidos en reanimación con enfermedad febril severa eran dañinos y producían incremento de la mortalidad, en un ambiente en donde había recursos limitados. El mayor trabajo dentro del mismo FIST fue que hicieron restricción de líquidos y encontraron que hubo beneficio a la sobrevida en este grupo de pacientes. Este trabajo se hizo en África subsahara y tuvo como criterios de inclusión enfermedad febril severa, que es aquella que está complicada con el estado de conciencia, dificultad respiratoria y uno o más de datos de hipoperfusión. O sea que podría ser nada más que tuviera taquicardia o que tuviera llenado capilar lento, y ya con esto le administraban entre 20 y 40 mililitros por kilo y se asoció con disminución de la sobrevida. Yo debo decirles que este trabajo está muy bien hecho, es muy amplio, tiene validación externa e interna, es aleatorio, estuvo muy bien hecho, es un trabajo que tiene todas las de la ley, a diferencia de trabajos anteriores en donde no se encontró. Sin embargo, a la hora que se analiza la evidencia del uso restringido de volumen en líquidos, el único trabajo que se benefició de este sistema fue el trabajo de Maitland en enfermedad febril severa. Todos los demás trabajos en shock no se beneficiaron de la restricción de líquidos. Entonces, bueno, pues esto alarmó a todo el mundo y parece que en esta específica población en donde los recursos están muy bajos, no hay inotrópicos, no hay ventiladores, es probable que la mortalidad sea mayor con las cargas rápidas y por lo tanto hay que tenerle miedo a las cargas rápidas. En niños con shock séptico se pueden usar los cristaloides y en dengue los no cristaloides. En realidad, los dos no se ha encontrado todavía cuál se deciden. Se les olvida la fisiopatología, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue la recomendación a pesar de todo esto? Bueno, pues a pesar de los trabajos de Maitland, la recomendación de American Heart Association fue basada en todas las experiencias previas, que es razonable administrar un bolo de líquidos o cargas rápidas de 20 mililitros por kilo y en todos los tipos de shock, incluyendo malaria y dengue. En atención al trabajo de los niños con enfermedad febril severa, bueno, pues lo que ellos recomiendan es valorar bien al paciente si realmente requiere líquidos y revalorarlo. Aquí entra un poquito en conflicto con la definición de shock que dice que debe haber datos de hipoperfusión después de una carga rápida. Entonces, ¿cuál es la situación final? Es que hay que poner 20 mililitros por kilo cuando se sospeche clínicamente la presencia de shock séptico. Pueden ser cristaloides o coloides, no hay ninguna decisión en ese sentido. Otra de las preguntas se refirió a la atropina como premedicación en la intubación del paciente en condiciones de gravedad. Por muchos años pues, se ha utilizado la atropina para disminuir el reflejo vagal, la bradicardia posible que se pueda presentar en esos pacientes y además disminuir las secreciones que pueden obstruir las vías aéreas pequeñas del niño. Sin embargo, se puso en tela de juicio porque dijeron que era extrapolación de la intubación electiva de quirófano en niños que no estaban graves. Y hubo trabajos en donde, uno en especial, en donde encontraron bradicardia paradójica. De tal manera que no hubo evidencia de que el uso de atropina pudiera mejorar la sobrevida. Pero hubo un nuevo trabajo de Jones, observacional nuevamente, que sugiere que el incremento de la posibilidad de sobrevida en terapia con el uso de atropina. En las guías anteriores se recomendaba una dosis mínima de atropina para evitar la bradicardia paradójica de 0.01 miligramos intravenosos. Sin embargo, en estos dos trabajos de Jones se encontraron que la dosis de 0.02 miligramos por kilo mostraba ser efectiva sin una dosis mínima.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues la recomendación es que la evidencia actual no apoya el uso rutinario de atropina en intubación de emergencia. Sin embargo, es razonable que los médicos usen atropina como premedicación, pues voy a ser paradójico, cuando adivinan que el paciente va a tener bradicardia, ¿verdad? La dosis es de 0.02 miligramos por kilo de atropina sin dosis mínima. Se puede administrar cuando la atropina se usa como premedicación en pacientes de urgencia. Otra pregunta fue en relación, estamos en la fase de preparo, en el manejo de la cardiomiopatía dilatada o miocarditis. Bueno, la realidad es que no encontraron trabajos que hablaran de cardiomiopatía dilatada. Y lo que encontraron de la cardiomiocardititis aguda es que no encontraron muchos trabajos que sirvieran para decir este es el manejo específico y solamente aquellos en los que se utilizó el ECMO antes del paro fuera de utilidad. De tal manera que su recomendación, esto es observacional también, la recomendación de American Heart fue la utilización de ECMO veno-arterial. Puede usarse en pacientes con miocarditis fulminante en riesgo inminente de paro. Y obviamente los mejores resultados se dan cuando se tiene ya la subestructura y se tiene el equipo y tienen la experiencia. Entonces, si no la tienen, pues a lo mejor ni siquiera intentarlo. Pero ¿qué sucede con el ECMO? No en la miocarditis, sino en cualquier paciente que tenga un paro cardíaco más o menos refractario y que se le está dando reanimación y se está tardando mucho. Bueno, pues las guías de 2010 decían que se utilizara el ECMO en ese tipo de pacientes. Y se buscaron trabajos y se encontraron que nada más era útil en paro cardíaco intrahospitalario, no se consideró el paro cardíaco fuera del hospital. Sin embargo, a la hora de analizar las evidencias en la bibliografía, pues los estudios no hay beneficio en general por el uso de ECMO. Sin embargo, un trabajo encontró que sí era útil en cardiopatías quirúrgicas y que también era útil en cardiopatías, y otro trabajo más todavía dijo que sí era útil cuando los pacientes tenían cardiopatía, incluso cuando tenían reanimaciones prolongadas. Entonces, la recomendación final de American Heart, en base a la opinión de los expertos, fue que sí se puede considerar la reanimación con ECMO en pacientes pediátricos que tengan en escenario intrahospitalario protocolos, experiencia, conocimientos y equipo para realizarlo. Es decir, no es una recomendación universal. La monitorización del CO2 para ver la calidad de las compresiones torácicas se basa en el hecho de que efectivamente las compresiones torácicas tienen relación con el CO2 al final de la expiración, y una reanimación de alta calidad obviamente significa mejoría de la evolución. Las guías 2010 sugerían que con 15 milímetros de mercurio persistentes de CO2 al final de la expiración, pues había que poner enfoque en cómo estaban dando las compresiones torácicas, de tal manera que la pregunta de investigación fue dirigida a ello. Resumen de las evidencias encontradas: no hay evidencia pediátrica de la monitorización con ETCO2 mejore la evolución. Hay muchos trabajos de ETCO2 en paro cardíaco, en adultos sobre todo y en niños también, pero no respondían a preguntas de investigación. Sin embargo, un trabajo en modelo animal pediátrico con lechones, muy bien hecho, que esta es la pregunta que les presenté con ILCOR, en donde decían no hay evidencia suficiente para tomar una decisión. Sin embargo, este trabajo, bien hecho en lechones, con compresiones torácicas guiadas por ETCO2 o comparadas con las estándar, no hubo diferencia estadística. Es decir, sí era tan útil el seguir las compresiones, la calidad de las compresiones con ETCO2 que sin ella. ¿Cuál fue la conclusión, a pesar de que eran animales y de que estaba fuera de los niveles de la recomendación de American Heart? Fue que el monitoreo de ETCO2 se puede considerar como guía en la calidad de las compresiones en niños. Los factores pronósticos intraparo cardíaco, pues a lo mejor tienen que ver con la duración del paro cardíaco, con el ritmo inicial que
se consideró en los trabajos de Opal que la desfibrilación tenía mejor pronóstico, después no ha habido evidencias medio contradictorias, o la edad, son cosas que pueden afectar. Sin embargo, la recomendación es que hay muchas variables que deben usarse cuando se intenta hacer un pronóstico de la evolución, pero ninguno de ellos solo es suficiente para recomendar la terminación de la reanimación cardiopulmonar. En cuanto al monitoreo invasivo, es decir, tener una línea arterial en los niños para monitorizar la calidad de las compresiones, pues sí puede ser, es una situación bastante importante cuando el paciente presenta paro intrahospitalario y dentro de terapia intensiva. Sin embargo, además hay 2 trabajos en animales que demostraron que sí era útil la recuperación de la circulación espontánea con la monitorización arterial. Pero si el niño está grave, aún en terapia intensiva, y se le está dando reanimación y al mismo tiempo empiezan a darle una intervención invasiva buscando una línea arterial, pues no van a hacer ni bien la búsqueda intraarterial ni tampoco las comparaciones. Entonces, la recomendación final es que en los pacientes que ya tienen monitoreo hemodinámico, que ya está colocado en el momento del paro, entonces sí es razonable que los rescatadores usen la presión arterial para ver la calidad de las compresiones, sin que todavía exista un nivel específico que hay que seguir. Los vasopresores, llámese epinefrina en el manejo del paro cardíaco, que sabemos que optimiza la perfusión coronaria y ayuda a mantener la perfusión cerebral. Sin embargo, puede causar vasoconstricción y aumento del consumo de oxígeno. Bueno, después de todos estos años que se han utilizado la epinefrina y que está recomendado por todas las guías, resulta que no hay estudios pediátricos que demuestren efectividad de ningún vasopresor. Y 2 estudios pediátricos observacionales fuera del hospital tienen demasiadas variables de confusión. Solamente un trabajo controlado de paros fuera del hospital, aleatorios, mostró que el uso de epinefrina estaba asociado con recuperación de la circulación espontánea y mejoría a la admisión a la hospitalaria, pero no a la alta. Sin embargo, y a pesar de esta falta de evidencias, la conclusión, en base a la opinión de los expertos, fue en American Heart que es razonable administrar epinefrina en paro cardíaco pediátrico, de tal manera que no se modificó este aspecto. Amiodarona y lidocaína, ya nos habían quitado la lidocaína hace muchos años y ahora pues se puso en tela de juicio si servía para la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Está basada la recomendación primordialmente en serie de casos y esto, pues las nuevas evidencias observacionales muestran que la lidocaína puede ser tan útil como la amiodarona y que comparada con no usar la lidocaína, pues tuvo incremento de la posibilidad de recuperación de la circulación espontánea. No hay correlación con ninguna de las 2 para la sobrevida a la alta hospitalaria. Y sin embargo, bueno, pues la opinión de los expertos fue que se puede utilizar tanto amiodarona como lidocaína. Esto es bien importante porque, pues antes, hace muchos años, recomendaban utilizar lidocaína y después amiodarona. Era una segunda oportunidad y ahora nos lo ponen como igual, o usan amiodarona o usan lidocaína, no una después de la otra. Así el algoritmo no se modificó más que en el hecho de que ahora ponen amiodarona o lidocaína en el manejo de la reanimación avanzada. Las guías en la dosis de energía para la desfibrilación, desde hace muchos años sabemos que la dosis inicial es de 2 a 4 joules por kilo. Y los trabajos pues, no han dicho que no. Casi todos los trabajos aseguran que es de 2 a 4. De tal manera que la recomendación final es que es recomendable usar de 2 a 4 joules de energía. Pero ya se decidieron y ahora sí ya dicen para facilidad de enseñanza, vamos a empezar con una dosis a 2 joules por kilo. Si no responde después de 2 minutos de reanimación, pues la segunda le van a dar 4 joules si sigue en fibrilación refractaria. Y si a los 2 minutos sigue en una fibrilación ventricular resistente, pues entonces habrá que poner 10 joules por kilo o la dosis del adulto si el peso del niño se pasa. Nos vamos entonces a la fase post-paro cardíaco.
Y en el postparo cardíaco la primera pregunta estuvo dirigida a la hipotermia controlada o terapéutica. Y lo que está claro en todo es el hecho de que la fiebre es de muy mal pronóstico y que se debe evitar a como dé lugar. Sin embargo, en la hipotermia solamente un trabajo tuvo utilidad y es el de Moller, en donde hizo un grupo con hipotermia y otro grupo con normotermia y encontró que no había diferencia estadística en la sobrevida a la evolución a un año, tanto con hipotermia como con normotermia. Entonces, en base a esto, la decisión de American Heart y también de ILCOR fue en base a ese mismo trabajo de Moller, en donde cambió el tipo de estadística y hizo las curvas de Meyer y Kaplan y encontró que había más sobrevida en hipotermia que en normotermia. Entonces, en base a esto, la recomendación es la siguiente. En lactantes y niños que permanecen en coma, es razonable mantener normotermia continua por 5 días o hipotermia inicial por 2 días y luego normotermia por 3 días. Esto pues está bien, pues vale la pena, sin embargo, considerando que la hipotermia realmente es un problema que se le agrega a un niño y que las complicaciones pueden ser muy severas, pues a la hora que vemos que tiene la hipotermia la posibilidad de tener alteraciones metabólicas, hematológicas, hemodinámicas o inmunológicas, pues a lo mejor nos quedamos con los 5 días con normotermia. En la oxigenación postparo cardíaco, el problema está en que cuando tenemos una hemoglobina saturada al 100%, la posibilidad de que el oxígeno disuelto en el plasma llegue hasta 500 milímetros de mercurio, aumentando importantemente el riesgo de daño por radicales libres, es muy alto. Entonces, es razonable que cuando se cuente con el equipo, la fracción inspirada se baje lo suficiente como para llegar al 94% de saturación y evitar ese riesgo que existe. En cuanto a la PCAO2, bueno, pues simplemente la recomendación es alcanzar el paciente con una PCAO2 adecuada para las condiciones clínicas, pero limitar la hipercapnia o la hipocapnia. Lo mismo para los líquidos e inotrópicos, lo que se recomienda es que sea suficiente para mantener una presión sistólica arriba de la 5ª percentila. Todo ello va en clase C, que es limitación de datos, pocos datos. En la utilización del electroencefalograma como pronóstico, pues sabemos que en los primeros 7 días, si tenemos un electroencefalograma plano, es de mal pronóstico. Sin embargo, la recomendación fue, sí es de utilidad pronóstica el electroencefalograma, pero no debe ser usado como el único criterio. Y otra vez, hay limitación de datos y es una clase 2B. En cuanto a otras variables que puedan dar el factor predictivo después del paro cardíaco, pues quizá la más importante es el lactato sérico, las enolasas y obviamente por más sencillo la reactividad pupilar. Sin embargo, la conclusión o la recomendación de American Heart es que la confiabilidad de una sola, cualquiera que sea la variable para establecer pronóstico, no se ha establecido. Deben de tomarse en cuenta muchas variables para poder establecer un pronóstico. Bien, esta es modificada, el algoritmo final de reanimación básica que sacaron en esta ocasión y en donde es poco los cambios que hicieron, pero hubo uno muy grande, gigantesco, en donde además de ver si el paciente está respirando, al mismo tiempo se verifica el pulso. Esto nos ahorra 10 segundos en la reanimación cardiopulmonar, de tal manera que el cambio, aunque pequeño, fue gigantesco. Ya si el paciente no respira pero tiene pulso, pues se le dan las ventilaciones. Si no respira y no tiene pulso, se empieza la reanimación con compresiones torácicas 30 por 2, por 5, y mientras, si llega el desfibrilador automático externo, entonces analizar el ritmo. Y si necesita una descarga, se da y se continúa con 15 por 2 por 10, porque ya son más de un rescatador. Las conclusiones fue que las guías están basadas en evidencia, pero no hay evidencia. Esta fue la conclusión del 2005. Bueno, pues las nuevas no son muy diferentes.
como elemento rector en la práctica de la reanimación cardiopulmonar, la American Heart Association para la reanimación cardiopulmonar nos da al clínico un marco de referencia sustentado en la mejor evidencia posible, pero para la toma de decisiones. Sin embargo, no todas las recomendaciones se pueden aplicar en todos los casos, como ya vimos en el trabajo de Maitland. Y además, la implementación de las guías es necesario que conozcan las características de su medio ambiente, con las capacidades y la subestructura con la que cuentan, y es con base a su juicio clínico, experiencia y conocimientos y las circunstancias particulares del niño y los recursos disponibles que el pediatra a su cargo pueda adecuar su desempeño y proporcionar una reanimación de calidad para mejorar las probabilidades de vida de esos pacientes. En otras palabras, hay que leer con precaución, hay que hacer medicina crítica y reflexiva, hay que observar más y creer en las observaciones, hay que convertir las observaciones en conocimiento objetivo, haciendo hipótesis y trabajos de investigación clínica, siguiendo las reglas de los trabajos controlados. No cambiar el manejo del paciente de un día para otro porque salió un nuevo trabajo. Por lo menos hacer experiencia propia o revisar la evidencia en la que se basó el nuevo trabajo y atreverse a dudar de las guías y plantearse trabajos, evolucionar con la propia experiencia. Yo nunca dejaré de dar énfasis en esto porque siento que en México nos hace falta trabajos de investigación bien controlados y propia experiencia para poder hacer nuestra propia. ¿Saben cuántos trabajos en español se revisaron en estas guías? Ni uno. ¿Y saben cuántos trabajos mexicanos? Ni uno. ¿Y de Latinoamérica? Ni uno. Entonces tenemos que hacer trabajos. Todos los trabajos que se revisaron que no fueron muy buenos fueron en inglés. Así que el hecho de que se republiquen en inglés no quiere decir que son buenos trabajos. Hay que hacerlo nosotros. Ustedes son los expertos.